No siento ningún remordimiento. Estas palabras, pronunciadas con una calma escalofriante, no pertenecen a la ficción macabra de un guionista de terror. Son la confesión desnuda y brutal de Daniel Arizmendi López, alias el Mocha Orejas. A finales de la década de los 90 se hizo famosa una banda de secuestradores que operaba en el Valle de México y que tenía un modus operandi sanguinario. Corta, van las orejas o dedos a sus víctimas, en caso de que sus familiares se negaran a pagar el rescate. Esta banda era liderada por Daniel Arizmendi López, quien actualmente se encuentra preso en el penal del Altiplano. El Mocha Orejas, como también era conocido este hombre, consiguió millones de pesos de forma ilícita. Te contamos la historia de este criminal, quien hasta la fecha no muestra arrepentimiento. Daniel Arizmendi López nació el 22 de julio de 1958 en el seno de una familia modesta en el estado de Morelos, donde la pobreza y las dificultades cotidianas marcaban el ambiente de su niñez. Desde temprana edad, el joven Daniel tuvo que enfrentarse a un entorno familiar complicado, en el que la figura paterna se caracterizaba por el alcoholismo y la violencia, y donde la ausencia de una protección maternal efectiva dejaba al niño desamparado frente a la adversidad. Estos primeros años, marcados por el dolor y la falta de contención, sembraron en él un profundo resentimiento y una inquietud interior que, con el paso del tiempo, se transformarían en el motor de una existencia dedicada al delito. En su adolescencia, cuando apenas contaba con unos 15 años, Arizmendi se vio envuelto en pequeños robos y actos delictivos que, si bien podían ser considerados meros episodios de rebeldía juvenil, presagiaban la futura senda que elegiría. Un incidente en particular, en el que fue sorprendido intentando sustraer un automóvil, evidenció la inclinación del joven hacia el mundo del robo y la delincuencia. Sin embargo, la ley, al considerar su condición de menor, no impuso una sanción que frenara su inclinación. Así, la impunidad inicial y la falta de un adecuado apoyo social marcaron el inicio de un camino que lo llevaría a convertirse en uno de los criminales más notorios de la capital. La vida de Arizmendi dio un giro a medida que fue forjando su propia identidad en un entorno urbano lleno de oportunidades ilícitas. Tras la mudanza a la Ciudad de México, la necesidad de sostener a su familia lo llevó a explorar diversas alternativas laborales, entre las cuales se encontró, paradójicamente, con el ámbito policial y el servicio en la Secretaría de Marina. En estos espacios, lejos de consolidar una carrera respetable, el conocimiento adquirido sobre técnicas de apertura de vehículos y el manejo de las artimañas propias de la delincuencia se convirtieron en herramientas fundamentales para el desarrollo de su carrera delictiva. Así, lo que en un inicio pudo parecer un medio legítimo de ganarse la vida, se transformó en un trampolín para la creación de una red criminal que pronto se expandiría por todo el Valle de México. Con el transcurso de los años, la actividad delictiva de Arizmendi se fue intensificando y diversificando. Si bien en sus primeros tiempos se dedicó principalmente al robo de automóviles, el joven criminal pronto descubrió en el secuestro una actividad con mayor potencial de lucro y, sobre todo, de notoriedad. Fue a partir de la década de los 90 cuando su figura comenzó a ganar infamia, al consolidar un modus operandi que combinaba la intimidación extrema con una fría ejecución de la violencia. En este nuevo escenario, Daniel Arizmendi no tardó en organizar una banda de secuestradores, integrando a miembros de su propia familia, hermanos, cuñados e incluso a sus hijos, quienes se vieron arrastrados por la influencia de un líder que se mostraba implacable en su ambición. El secuestro, en la época de Arizmendi, no era una actividad exenta de rituales que buscaban infundir terror tanto en las víctimas como en sus allegados. La práctica de cortar partes del cuerpo, especialmente orejas o dedos, se instauró como una señal inequívoca de que el pago del rescate debía efectuarse de manera incondicional. El primer caso en el que esta brutal táctica se hizo evidente ocurrió en junio de 1995. Cuando la banda de Arizmendi procedió a privar de libertad al dueño de una gasolinera. La víctima, inicialmente liberada tras el pago del rescate, se convirtió en el antecedente que daría inicio a una serie de hechos que marcarían un antes y un después en el panorama del secuestro en la Ciudad de México. No tardó en presentarse el caso de Leobardo Pineda, un empresario dedicado a la administración de bodegas, cuya experiencia con la banda del Mocha Orejas se convertiría en uno de los episodios más significativos.
Trado en diciembre de 1995, Pineda fue sometido a una espera de 2 meses en condiciones inhumanas, durante los cuales su familia se mostró reacia a acceder a las demandas económicas de los criminales. Fue en este contexto que Arizmendi decidió aplicar su método característico. Utilizando unas tijeras de uso cotidiano, procedió a mutilar a la víctima, cortándole las orejas, y envió dichos restos como advertencia a los allegados. Este acto, que trascendió el mero delito de privación de la libertad, simbolizó la escalada de violencia y crueldad que definiría el accionar de la banda. La presión ejercida sobre la familia, aunado al temor que se extendía en la opinión pública, llevó finalmente a que se hiciera el pago del rescate, aunque en un giro inesperado la situación desembocó en el asesinato de Pineda, tras la detención de uno de los cómplices que evidenció la inestabilidad interna de la organización criminal. Durante el transcurso del año 1996, la actividad delictiva de la banda de Arizmendi se intensificó de manera alarmante. Más de 10 secuestros se sumaron a la lista de crímenes perpetrados, permitiendo que el grupo acumulase una fortuna que, según diversas fuentes, alcanzó cifras millonarias. Con estos recursos, el criminal no solo se permitió un ascenso en su estatus dentro del mundo del AMPA, sino que también invirtió en negocios legítimos, como la apertura de un centro nocturno en Nezahualcóyotl, Estado de México. Sin embargo, lejos de utilizar estos espacios para un respiro personal, la afluencia de dinero contribuyó a alimentar vicios que rápidamente se convirtieron en una espiral descendente. El alcoholismo y la adicción a diversas sustancias marcaron una nueva etapa en la vida de Arizmendi, afectando tanto su salud como su juicio, sin disminuir en modo alguno su sed de poder y su voluntad de perpetuar sus actividades criminales. La notoriedad de El Mochaorejas creció en paralelo con la sofisticación de sus métodos y la audacia de sus acciones. La implicación de familiares en sus delitos, sumada a la utilización de tácticas de intimidación que rayaban en lo macabro, generó un clima de terror en sectores de la sociedad que se vieron sorprendidos por la brutalidad de las acciones cometidas. En el ambiente de corrupción que permeaba algunos sectores de la policía y las instituciones gubernamentales, Arizmendi halló refugio y protección, lo que le permitió continuar con su obra delictiva durante años sin sufrir mayores contratiempos legales. El encubrimiento de ciertos funcionarios y la complicidad en algunas instancias judiciales facilitaron que el criminal operase con una relativa impunidad, a pesar de las numerosas alertas y denuncias que se presentaron a lo largo de la década. Entre los casos que marcaron la trayectoria de la banda de secuestradores se destaca, además del ya mencionado de Leobardo Pineda, el secuestro de Raúl Nava Ricaño en 1997. Hijo de un empresario del sector agrícola y propietario de bodegas, Raúl fue retenido en un inmueble ubicado en la colonia San Juan de Aragón, en circunstancias que evidenciaron la escalada de violencia y la determinación de la banda por imponer sus condiciones. La demanda de un rescate de 3 millones de pesos fue acompañada, como era habitual, por la amenaza latente de una violencia extrema. Sin embargo, la negativa inicial de la familia a ceder ante las exigencias culminó en un desenlace trágico. 11 días después de su secuestro, la víctima perdió la vida, y su caso se convirtió en otro testimonio del desprecio que el Mochaorejas mostraba hacia la vida humana. A pesar de la aparente frialdad y de la implacable determinación que lo caracterizaban, en medio de la vorágine de crímenes y de violencia, emergió una circunstancia singular que evidenció una contradicción en la personalidad del criminal. En el contexto de una entrevista concedida al reconocido periodista Julio Scherer, Arizmendi ofreció unas palabras que, aunque impregnadas de la misma frialdad que había definido sus acciones, revelaron un matiz de complejidad. En una carta dirigida a la madre de Raúl, el criminal expresaba un arrepentimiento insólito, afirmando no guardar rencor hacia quienes, según él, habían contribuido a agravar la situación, e incluso, en un giro paradójico, se comprometía a reparar el daño de la manera más extrema, llegando a declarar que, de ser necesario, entregaría a uno de sus propios hijos. Esta declaración, lejos de mitigar la brutalidad de sus actos, evidenció la dualidad de un hombre que, a pesar de haber perpetrado hechos de inenarrable violencia, parecía arrastrado por una lógica interna que oscilaba entre la búsqueda del control y la necesidad de justificar sus acciones con argumentos retorcidos.
La implicación de familiares en las actividades delictivas de Arizmendi es otro aspecto que confiere a esta historia un tinte aún más complejo y perturbador. No se trató únicamente de un individuo que operaba en solitario, sino de una red que involucraba a parientes cercanos, quienes en ocasiones se vieron forzados o seducidos por la perspectiva del lucro fácil y la adrenalina de lo prohibido. Esta amalgama de lealtades y traiciones internas alcanzó su punto álgido cuando, en respuesta a sospechas sobre la colaboración de ciertos miembros de la banda con las autoridades, Arizmendi ordenó la eliminación de aquellos que consideraba desleales. Esta medida no solo debilitó la estructura interna del grupo, sino que también evidenció la intransigencia de un líder acostumbrado a imponer su voluntad sin cuestionamientos, aun cuando ello significara sacrificar a los suyos. El creciente número de secues, trolls, sumado a la notoriedad de sus métodos, atrajo inevitablemente la atención de las fuerzas de seguridad y de la opinión pública. A medida que se acumulaban las denuncias y los casos mediáticos, la presión sobre las autoridades se intensificó, y la imagen del mochaorejas se transformó en un símbolo del exceso de la violencia delictiva en un contexto de corrupción y desamparo institucional. Durante los años finales de la década de 1990, el clima de tensión en la capital se vio agravado por la sensación de que, a pesar de los esfuerzos por combatir la delincuencia, existían resquicios de impunidad que permitían a ciertos criminales operar con una libertad casi absoluta. La operación que finalmente llevó a la caída de Daniel Arizmendi López se gestó en un ambiente de creciente paranoia interna. La sospecha de que algunos miembros de su propia organización estaban colaborando con las autoridades hizo que el líder adoptara medidas drásticas para preservar el control. La orden de eliminar a los presuntos traidores no solo mostró la brutal eficacia con la que manejaba las disputas internas, sino que también debilitó de forma irreversible la estructura operativa de su banda. Con la organización fragmentada y la presión policial en aumento, la caída de Mochaorejas se hizo inminente. El 17 de agosto de 1998, en una operación coordinada y con la intervención de altos funcionarios, entre ellos Genaro García Luna, el criminal fue finalmente detenido, marcando el fin de una era de violencia extrema y de una actividad delictiva que había sembrado el terror en amplias zonas del país. El proceso judicial que siguió a su captura se caracterizó por su complejidad y por la polémica que generó en distintos ámbitos de la justicia. Daniel Arizmendi López fue sentenciado a 393 años de prisión, una condena que, en teoría, pretendía simbolizar la magnitud de sus crímenes y el dolor infligido a innumerables víctimas. Además, se le aseguraron más de 50 millones de pesos en bienes y propiedades, cifra que reflejaba el enorme lucro obtenido a través de actividades ilícitas. No obstante, la historia judicial de Mochaorejas se complicó por diversas resoluciones y apelaciones que, en ocasiones, favorecieron la protección legal de ciertos miembros de su red. El vaivén de sentencias, amparos y revisiones judiciales evidenció, en última instancia, las deficiencias de un sistema que, a pesar de las condenas, parecía incapaz de extinguir por completo la sombra de la impunidad. Una de las facetas más inquietantes de esta historia es la forma en que el criminal, incluso tras la pérdida de su libertad, continuó ejerciendo una especie de poder y control desde el interior de las prisiones. Durante sus años de reclusión, Daniel Arizmendi se consolidó como una figura influyente dentro del penal de Almoloya, estableciendo relaciones y alianzas que trascendían el ámbito del delito y que se extendían a otras organizaciones criminales. Su capacidad para movilizar a antiguos aliados y mantener una red de influencia en el entorno carcelario demostró que, a pesar de la derrota aparente, el legado de violencia y corrupción seguía presente en los rincones más oscuros del sistema penitenciario. La entrevista concedida al periodista Julio Scherer constituye, en este sentido, uno de los momentos más reveladores de la dualidad de Arizmendi. Durante este encuentro, el criminal se mostró sereno y casi filosófico al exponer su visión sobre la delincuencia, justificando sus acciones en términos de adrenalina y en un reto personal contra las instituciones de control. Con una sonrisa en el rostro y un tono que rozaba lo indiferente, Arizmendi llegó a afirmar que sus delitos no nacían de la necesidad del lucro, sino de un impulso casi lúdico, una especie de juego perverso en el que ganarle a las circunstancias se traducía en una satisfacción extrema. Asimismo, culpó a las familias de las víctimas por su negativa a ceder ante las demandas,
argumentando que el rechazo al pago del rescate era el detonante que lo impulsaba a cometer actos de violencia inusitada. Resulta especialmente paradójico que, en medio de tanta frialdad, se haya conocido un episodio en el que Arizmendi mostró una forma de arrepentimiento que, lejos de restar a la crudeza de sus acciones, ofrecía una visión distorsionada de la redención. En una carta leída durante la entrevista, el criminal se dirigió a la madre de Raúl Nava Ricaño, expresando que comprendía las agresiones que, según él, se habían perpetrado en su contra, e incluso declarando que, de haberlo sido posible, habría sacrificado a uno de sus propios hijos para reparar el daño causado. Dichas palabras, cargadas de una retórica que intentaba humanizar al hombre detrás del delito, contrastaban de manera inquietante con la evidencia de una vida dedicada a la violencia y a la intimidación. Hoy en día, la figura de Daniel Arizmendi López sigue siendo objeto de estudio y análisis, no solo por la magnitud de sus crímenes, sino también por las lecciones que su historia ofrece a una sociedad en búsqueda de respuestas ante la persistencia de la violencia y la corrupción. La manera en que su vida se entrelazó con la de numerosas víctimas y de familiares que se vieron arrastrados por un torrente de ilegalidades, constituye un recordatorio de que la criminalidad no es un fenómeno aislado, sino el producto de múltiples factores que confluyen en un escenario de desprotección social y de ineficiencias institucionales.